Por eso decir o expresar que la tristeza en la experiencia de cada una de las personas, pues no es una experiencia tan agradable, sino que vendría a ser una experiencia desagradable. Quiero decirles que cuando aparece la tristeza viene a ser el reflejo de algunas situaciones que han pasado o que han sucedido en la vida, y como tal estamos respondiendo con tristeza. Por ejemplo, una persona frustrada, una persona que tenga alguna situación de fracaso, de desilusión o alguna mala experiencia, pues déjeme decirle que ese tipo de situación causa en las personas la tristeza. Casi nunca la tristeza aparece después de sucesos o eventos que nos han permitido gustar el triunfo, los buenos logros o aquellas experiencias satisfactorias de la vida, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Casi nunca después de una graduación usted se pone triste. Usted no está triste después de una graduación. Después que le han dicho a usted a lo mejor que le van a incrementar el salario, pues usted no está triste. Pero sí, cuando a usted le dice por alguna razón que su hijo está enfermo y bien enfermo, o situaciones semejantes, entonces aparece la tristeza. Por eso decimos que la tristeza es el reflejo, ¿verdad?, de situaciones difíciles en la vida, pero nunca va a aparecer, o sea, después de sucesos agradables, sino totalmente desagradables. La pregunta sería: ¿cuándo fue, en los últimos días o en las últimas horas de su vida, qué le ha provocado a usted estar triste? ¿Qué le ha producido a usted estar triste? No sentirse satisfecho de la vida, sino estar triste. Ahora, la Biblia nos cuenta de una mujer que supo lo que era estar triste. Y quiero decirle que la experiencia de esta mujer, pudiéramos decir que fue una gran tristeza. Pero también de esta mujer vamos a aprender, fíjese, el cómo superar, el cómo llegar a un estado distinto, a un estado diferente de la tristeza. Porque según la experiencia de esta mujer, fíjese, luego de estar triste, supo apartarse de la tristeza y cambiar a una actitud distinta, a una actitud diferente. Y eso me llamó la atención, y por eso estamos compartiendo en esta mañana pues esta predicación. Yo quiero que vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 1 versículo 3. Y vayamos a la experiencia de esta mujer, y aprendamos de ella cómo ella se ubicó en un plano distinto, en un plano diferente, luego de estar triste. Y dice, vamos a leer desde el versículo 3, 1 Samuel 1:3, dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio,
daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y a Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás sola? ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo, ¿qué dice? Más triste. Se había alejado de la tristeza. Entonces viene, para cuestión de aprender, una pregunta que podemos hacernos es: ¿cuál fue la causa o el origen que dio lugar a la tristeza en Ana? Esa sería una pregunta según la lectura que hemos hecho. Y lo que vamos a concluir es lo siguiente: ¿qué produjo la tristeza en Ana? Y la respuesta es un deseo frustrado o un deseo no cumplido. El anhelo de Ana dice que era poder darle un hijo a su marido, pero sin la posibilidad o capacidad de hacerlo, porque dice que ella era una mujer estéril. Por tal situación, la reacción de Ana ante dicha limitación fue de pura tristeza. Y de hecho, vamos a decir, una tristeza profunda, que ella no pudo ocultarla a quienes estaban, fíjese bien, alrededor. Entonces, era lo que se narra, era una mujer casada. Ella tenía el anhelo de darle un hijo a su esposo, pero resulta que era una mujer estéril. Ella deseaba, pero no podía. Ella anhelaba, pero no tenía ninguna solución a su situación. Dice: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová.
Dice que la otra persona la irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Traigo a cuenta esto, hermano, porque hay que enfocar. Detrás de la tristeza en las personas, lo que vamos a encontrar son deseos frustrados o deseos no cumplidos. O la otra cosa que podemos decir de manera generalizada es: ¿por qué viene la tristeza? La tristeza viene a raíz de encontrarnos, en este caso, con la expresión humana de la impotencia ante situaciones que están fuera de nuestro control personal, o de situaciones que no podemos cambiar en la vida por nuestro esfuerzo particular. Yo no sé si usted se ha topado con situaciones semejantes, en donde usted dice: ¿cómo desearía que esto fuera distinto, que esto fuera diferente? Pero no puedo cambiar mi realidad. Y dice que cuando las personas anhelan, desean algo, desearían que las cosas fueran distintas, fueran diferentes, pero no podemos cambiarla, entonces lo que viene a nuestra vida es pura tristeza. Es pura tristeza. ¿Es verdad eso o no? Es de pura tristeza. Deseamos tal cosa y dice: no, es que yo no puedo, ¿verdad? En el caso de esta mujer decía: bueno, yo como desearía tener un hijo, pero yo no puedo darlo. Y ahí estaba pues el momento de frustración, y de la frustración le venía su tristeza. Ahora, otra pregunta importante es: ¿qué hacemos continuamente ante los deseos frustrados, ante el reconocimiento de nuestra impotencia? ¿O qué hacemos, hermanos, con aquellos fracasos personales que nos generan tristeza? Nosotros tendemos a reaccionar de diversa forma o de diversa manera cuando estamos ante situaciones de esa naturaleza. Una cosa que hacemos es desgastarnos, hermanos, mentalmente, recordando la situación que ha dado lugar a la tristeza y de la cual no tenemos ninguna manera de cambiarla. Ahí estamos, ¿verdad? Recordando, y volvemos a recordar, y pareciera que la mente se obsesiona, ¿verdad?, en aquella situación. Y lo que le quiero decir es que cada vez que traemos a la memoria el recuerdo de una situación, fíjese, lo que hacemos es alimentarla. Y si lo que estamos alimentando en nuestra mente es aquella incapacidad para cambiar una situación, lo que hacemos es prolongar la tristeza. Prolongar la tristeza cada vez que tendemos a recordar la situación, pensar en lo que nos está sucediendo, pensar que no podemos hacer absolutamente nada por esa situación. Entonces, cada vez que usamos nuestra mente, nuestra memoria, óigase bien, para recordar lo mismo, lo que hacemos es prolongar nuestra tristeza. La prolongamos. En el caso de esta mujer, su limitación era: no puedo tener un hijo. Y cada vez me imagino que pensaba en esta situación, se desgastaba, ¿verdad? O sea, a ella misma pensando, y era el momento en el que le venía la tristeza. Y volvía a recordar, a lo mejor se alegraba por un ratito, volvía a recordar su situación y volvía a entrar a periodos de tristeza. Quizás se olvidaba, ¿verdad? Se ponía a hacer algo ahí, olvidaba la situación y otra vez la retomaba. ¿Cuándo es que retomamos una situación para que
esa situación en nosotros mismos se vuelva fuerte, fíjese bien, cuando la meditamos, cuando la pensamos. Es que yo no puedo, ¿verdad? Es que no voy a poder, es que va a ser difícil, es que es imposible, es que esto no va a cambiar, es que no va a variar. Y cada vez que estamos pensando la situación, lo que hacemos es estar alimentando la tristeza. Y hay veces la pregunta es: ¿y cómo me quito de la tristeza? Y la respuesta es: deje de pensar en ella. Deje de pensar, o sea, en la situación. Y entonces usted, su actitud va a comenzar a ser distinta, va a comenzar a ser diferente. Pero lo que quiero dejar es que los pensamientos nos pueden estar conectando con la tristeza que estamos viviendo. Yo recuerdo que pasé meses recordando de situaciones de la iglesia, recordando situaciones de la congregación, y no podía desconectarme de la tristeza. De hecho, esa tristeza se había convertido ya en una depresión. Y yo decía, o más bien en un momento determinado, me hice una pregunta. Fíjese que pasaba algo. Todos los días, como a eso de las 2 o 3 de la tarde, tendía a recordar la situación. Y recordando la situación, me venía la misma tristeza. En ese momento yo dije, y relacioné de hecho al enemigo. ¿Quién puede ser aquel ser tan fiel para recordarme situaciones negativas todos los días a la misma hora? Entonces yo me pregunté y dije, bueno, aquí tiene que haber obra incluso del enemigo. Todos los días, mire, pero meses, hermano. Yo recuerdo, pasé como 6 meses y yo todos los días a las 3 de la tarde estaba triste, estaba llorando. Pero eso no puede ser. Al final el Señor como que trajo y dice: no puedes estar en lo mismo. No puedes estar recordando la misma cosa. No puedes estar recordando lo mismo negativo. Hay que salir de esas cosas. Y gracias al Señor pude darme cuenta y comencé a pensar de manera distinta, de manera diferente. Entonces, una de las cosas que hacemos es, cuando estamos frente a una situación que no podemos variar o que no podemos cambiar, la vivimos recordando de esa forma, de esa manera, y cada vez que la recordamos es ella la que está trayendo tristeza a nuestra vida. Entonces, esa es una de las cosas que hacemos. Otra cosa que hacemos en torno a cuando nos sentimos tristes, cuando hay deseos frustrados o deseos no cumplidos, cuando nos descubrimos impotentes ante alguna situación, es el buscar culpables con el objeto de aminorar la responsabilidad directa que tenemos en la situación y señalar la responsabilidad en otros. En el caso, podemos recordar incluso al mismo Adán en el Edén. Ante la frustración de no haber tenido la capacidad de obedecer al Señor, dice que Adán dijo: Señor, la mujer que me diste de compañera, ella, dice, es de alguna manera el problema. Y esa es otra cosa que nosotros hacemos. En el caso de Ana, a lo mejor pudo ella usar el recurso del señalamiento y haber culpado a su marido de su esterilidad. Ana pudo haber dicho: si yo no me hubiera casado con este hombre, otra realidad me pintara. Hay veces lo que buscamos es buscar
culpables. Si no tuviera esto, entonces yo fuera aquí. Si no me hubiera, entonces yo fuera. Buscamos culpables. Y ese es otro recurso que nosotros tomamos. Otra cosa que hacemos cuando nos vemos impotentes ante las situaciones o deseos frustrados es culpar a Dios, juzgar a Dios en su amor, juzgarlo en su misericordia. Ponemos en duda toda su grandeza. Y yo no sé si a usted le ha pasado decir lo siguiente: es que si el Señor me amara, ¿por qué me permite ser una mujer estéril en el caso de Ana? ¿Por qué si Dios dice que me ama, por qué no me da el deseo de mi corazón? ¿Por qué me deja vivir esta vergüenza o esta impotencia? Cuando dice que Dios es grande, entonces hacemos también eso. Nos parecemos en este caso al pueblo de Israel, que el Señor había sacado de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, y ante las dificultades dice que murmuraban, y las expresiones que llegaron incluso delante del Señor fueron: ¿por qué nos sacó Dios de Egipto para venir a morir, ¿verdad?, frente a nuestro enemigo? Entonces son pensamientos, mire, que vienen cuando estamos frente a una situación de la cual nosotros no tenemos ninguna solución. Ahora, otra pregunta que debemos resolver, hermanos, es la siguiente: cuando nos descubrimos nosotros mismos en limitaciones, en impotencia o en incapacidades, quiero que resolvamos esta situación. ¿Será la impotencia, será las limitaciones de la vida, el hecho de que no podamos, será una oportunidad o será una desgracia en la vida? Usted le dice que su hijo está enfermo y usted no puede hacer nada por su hijo, pero usted, hermano, siente el peso de la limitación. Y no es verdad, y los padres no se dejarán mentir, que cuando se trata de los hijos, uno quisiera ser mago, uno quisiera tener esa capacidad para que las cosas que los hijos anhelan o desean se les vuelva una realidad. Hasta eso llega a pensar uno: ¿cómo desearía ser mago? Hay papás acá, ¿no les ha pasado eso? ¿Cómo desearía? Es el deseo. Entonces, pero descubrimos que no podemos. Entonces la pregunta viene: ¿esas limitaciones son una oportunidad o son una desgracia en la vida? ¿Por qué no me hizo Dios como Superman? ¿Por qué no me hizo Dios, o sea, con todas las capacidades? ¿Por qué Dios no me hizo con todos los poderes para salir adelante en la vida? Por eso digo, necesitamos resolver. Cuando estoy ante una limitación, ante una impotencia, ¿qué descubro? ¿Una oportunidad o una desgracia? Si hubieras nacido en otro tipo de hogar, otra cosa fuera. Si me hubieran dado la oportunidad, entonces.
Mire, creo que es importante que los cristianos concluyamos lo siguiente. Según la Biblia, el hombre no fue creado con todos los poderes. No fue creado sabiéndolo todo. No fue creado con la capacidad de hacer frente a todo. Eso es algo que tenemos que concluir. Usted y yo no somos todopoderosos. Usted y yo no lo sabemos todo. Usted y yo no fuimos creados con todas las capacidades. Amén. Yo no sé si usted lo concluye o no lo concluye, pero necesitamos concluir ese punto. De esta forma, yo no soy todopoderoso. Yo no lo sé todo. Yo no fui creado con todas las capacidades, pero sí fue creado para depender en capacidad del Dios que nos ha creado. Y ese es el punto de conclusión. Yo no soy todopoderoso. Yo no tengo por qué saberlo todo. Yo no tengo todas las capacidades, pero sí fui creado para depender del que tiene todo el poder, toda la sabiduría y todas las capacidades del mundo. Y eso hay que concluirlo. Yo no soy sabio, yo no soy todopoderoso, yo no tengo todas las capacidades, pero sí fui creado para depender de un ser que tiene toda la capacidad para ayudarme. Amén. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Porque separado, dijo, de mí, nada podéis hacer. Entonces, bajo esta verdad, el hombre no tiene por qué saberlo todo, no tiene por qué poderlo todo, pero lo que sí el hombre debe tener es esa capacidad para permanecer unido a su Creador y permitirle al Señor que nos cubra con su poder y con su bendición. Amén. ¿Por qué no repetimos esto? Yo no soy un ser todopoderoso. Yo no soy un ser que lo sabe todo. Yo no soy un ser con todas las capacidades. No lo soy. Ahora, sí fui creado para depender del Dios que todo lo puede. Amén. Entonces dijo el Señor, porque separado de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Entonces, bajo esta verdad, el hombre no tiene por qué saberlo todo, no tiene por qué poderlo todo, pero lo que sí el hombre debe tener es esa capacidad para mantener unido mantenerse unido a su Creador y permitirle al Señor que nos cubra con su poder y con su bendición. Mire, el gozo de un creyente no es convertirse en la estrella de la película. Usted no es la estrella de su película. No somos la estrella de nuestra película. ¿Han visto las estrellas de las películas que no mueren? Todos lo saben, todos lo pueden, toda dificultad la superan. Son las estrellas de la película. Quiero decirle que en esta vida el hombre no es estrella de su película.
El gozo de un cristiano es el amor, descubrir el amor, la misericordia, la bondad de un Dios que en grandeza es incomparable. Amén. Miren lo que decía el salmista: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Entonces creo que parte de la frustración del creyente, óigase bien, de por qué llegamos al punto de la tristeza cuando descubrimos nuestra impotencia, es porque tratamos de salir adelante con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, cuando el secreto del creyente es el aprender a caminar con el Señor, no tener yo todos los poderes. ¿Sí me doy a entender? Por eso, cuando me descubro a mí mismo y digo yo no puedo, ay, qué tristeza. ¿Y por qué me pongo triste si hace que no puedo todo? Yo no he sido capacitado para hacerlo todo, saberlo todo. Ahora, lo que sí dice la palabra es que necesito, como ser humano, aprender a caminar con el Dios que lo sabe todo, que lo puede todo y que tiene toda la capacidad para ayudarme. Eso es lo que dice la palabra. Mire qué dijo el salmista: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ahí está el Señor, díselo a Él. ¿Tienes alguna idea? Dísela. ¿Tienes algún proyecto? Háblale del proyecto. ¿Tienes alguna situación en tu casa? Díselo a Él. No dice sácatelo tú. Díselo a Él, coméntaselo a Él, háblale a Él, dile a Él. Amén. Y nosotros nos entristecemos porque no sabemos, no sé qué hacer. Yo diría, es normal que no sepamos qué hacer. Lo que no es normal es que lo busquemos resolver por nosotros mismos, cuando la palabra dice que hay un Dios todopoderoso que necesita ayudarnos a salir de toda situación y de toda circunstancia. Amén. Dice que un muchacho estaba tratando de levantar una roca y su papá estaba viendo al pequeño tratando de mover la piedra. El papá lo escuchó gruñendo y haciendo fuerza, tratando de hacer rodar la piedra. El muchacho dice que hacía todo su esfuerzo. El padre le preguntó al hijo: ¿estás usando todas tus fuerzas? El niño respondió: sí, papá, estoy usando todas mis fuerzas. El papá le dijo: no lo estás haciendo porque no me has pedido ayuda. Lo que el padre le quiso decir es: hijo, yo soy tu fuerza, soy tu padre, pídeme ayuda. Y muchas veces eso es lo que no sucede. La Biblia nos enseña, fíjese bien, y habla de un Dios que quiere caminar con nosotros. Y nosotros estamos tratando, fíjese bien, de descubrir a un ser todopoderoso, a mí, a yo como ser todopoderoso.
Y la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que Él es el que tiene el poder, y yo debo de aprender a caminar con Él, con el Señor. Entonces yo diría, las limitaciones en aquello que estamos frustrados y limitados serán una oportunidad o será una desgracia del hombre limitado. Y la respuesta es: tus limitaciones, mis limitaciones, no son una desgracia. Tus limitaciones son una oportunidad para conocer del Dios eterno y todopoderoso. Por eso la pregunta sería: ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué estás triste? Si nosotros resolviéramos, dijéramos: porque no puedo. Y el Señor diría: ¿y por qué no me has pedido ayuda? Amén. ¿Por qué no me has pedido ayuda? Entonces nos desgastamos nosotros solos, tratando de saber, tratando de... Y el Señor dice: bueno, empujas y no logras mayor cosa. ¿Por qué no me pides ayuda? Amén. ¿Por qué no me pides ayuda? ¿Por qué no me preguntas qué hacer? Señor, yo no aguanto a esta mujer. ¿Por qué no me preguntas qué hacer? Señor, yo la voy a dejar. ¿Por qué no me preguntas qué hacer? Señor, yo no puedo con esta situación. Estás diciendo que no puedes, pero no me estás preguntando qué hacer. Señor, yo no puedo con la célula. Solo me estás diciendo que no puedes, pero no me estás preguntando qué hacer. Señor, yo no puedo con este ministerio. Solo me estás preguntando, me estás diciendo no puedo, pero no me estás preguntando qué hacer. Porque no hay nadie, óigase bien, en este mundo contrito y humillado delante de Dios que no tenga una respuesta del Dios Todopoderoso en sus situaciones difíciles. ¿Por qué que en lugar de llorar, mejor buscamos y decimos: Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabe qué dijo el Señor? Mire, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice: llámele, venid a mí. Entonces lloramos, Dios, ¿por qué me sucede esto? Venid, dice, ¿por qué no me llamáis para darte descanso? Amén. Parece que vivimos una vida en donde, repito, las estrellas somos nosotros y le estamos robando la gloria al Señor.
¿Sabe qué hizo Ana? Dice que esta mujer, cuando oyó a su esposo, que le dijo pues que él era mejor que 10 hijos, mientras ella dice que corrió al templo, y estando en el templo dice que oró al Señor y comenzó a expresarle su necesidad, y le hizo incluso un pacto, una promesa. Le dijo: mira, Señor, si tú me dieres y contestares al deseo de mi corazón, que es tener un hijo, Señor, yo te prometo, yo lo dedicaré. Y habló con el Señor. Mire, las personas que reconocen que no son todopoderosos, hablan con su Señor y le comentan de las cosas difíciles e imposibles que tienen que vivir. Entonces yo quiero dejar eso. ¿Por qué se sorprende usted de no ser todopoderoso? ¿Por qué me sorprendo yo de no ser el que todo lo sabe? Es normal. Yo no tengo por qué saberlo todo. Él sí lo sabe todo. Él sí lo tiene todo. Él tiene toda la respuesta para mi vida. Entonces, lo que te pide la tristeza no es que sigas sufriendo. Lo que la tristeza te está pidiendo es: habla de tu tristeza con el que puede hacer todo lo inimaginable. Háblalo con él. Háblalo. No camines solo la vida. Porque si dices que yo soy tu Dios, no caminas conmigo, sería la expresión. Habla con el Señor. No estamos solos. Ya no sigas llorando tu pérdida. Dios tiene una respuesta para tu vida. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, Él te va a enseñar nuevas cosas. Y dice que esta mujer, cuando llegó al altar, le pasó algo. Se le quitó la tristeza. Cuando platicó con el Señor, mire, cuando platicó con el Señor, se le quitó la tristeza. Las personas que tienen la capacidad de huir de la tristeza son aquellas que hablan con su Señor. La pregunta sería: ¿está usted triste? ¿Por qué está triste? Y la respuesta es: hable su tristeza con el Señor. Háblela. Pero mire, eso es algo imposible. Hable su tristeza, no importa que sea imposible. Pero Señor, ¿quién me va a resolver? Tú me lo vas a resolver, Señor. Entonces dice la palabra: y ella dijo al sacerdote que la cuestionó, y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. ¿Cómo se quitó la tristeza? Hablando con el Señor.
Amén. Hablando con su Señor. ¿Qué vino después de hablar con el Señor? Dice que al tiempo señalado, la mujer tuvo su hijo, vio su milagro. Entonces aquellos que ven, fíjese, el milagro de Dios, son personas que se saben quitar la tristeza. Y son personas que entran a la paz del Señor. Y son personas que esperan en el Señor. Y son personas que disfrutan de la maravilla del Dios Todopoderoso. Yo solo quiero dejar este versículo. Quiero que se ponga de pie. Hebreos 10:35 dice lo siguiente. Quiero que lo repita conmigo, así como fuerte. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No perdáis. Diga conmigo. Hebreos 10:35, Reina Valera. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo se lo voy a leer. Oye bien esta palabra. Escucha esta palabra. Que se te mete esta palabra. Oye bien. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Qué hacer con la tristeza? Hablar con el Señor de la tristeza y esperar un milagro. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Padre, en el nombre de Jesús, quiero, Señor, que traigas luz a nuestra vida en relación a: no somos todopoderosos, no tenemos por qué saberlo todo, no tenemos, Señor, por qué tener todas las capacidades, pero sí lo que tenemos que hacer es aprender a caminar contigo, hablar de nuestras tristezas, hablar de las frustraciones, hablar de la desilusión, hablar de aquello, Señor, que nos ha entristecido. Y, Señor, esperar que tú, que eres todopoderoso, que tú, Señor, que tienes contigo todo el amor y toda la gracia, todo el poder, tú, Señor, quites mi tristeza y traigas una respuesta, Señor, para mi vida. Padre, bendigo a todos los que estamos en este lugar. Oro en el nombre de Jesús y ruego tu ayuda, ruego tu bendición para tu iglesia, para tu pueblo, Señor. Padre, que tú nos ayudes a encontrar tu grandeza, la grandeza que hay en ti.
Y que Dios, tu poder, nos bendiga y nos ayude a todos, Dios de los cielos. Entre tanto usted ora, yo quiero preguntar en esta mañana, ¿habrá alguien que aún no ha recibido a Jesús como Señor y como Salvador? Todo ser humano, toda persona alrededor del mundo tiene una responsabilidad, y es la de confesar para sí mismo quién es Jesús. Pero nosotros hemos dicho que Jesús es el Señor. ¿Quién de los que estamos acá no ha vivido la experiencia de Jesús, de decir que Jesús es el Señor? O alguien que desee reconciliarse con el Señor.